Amén. Pues me da gusto estar hoy delante de ustedes, parado en un solo pie, pero ya parado. Amén. Gracias a Dios y gracias al pastor que me anima. Me dice, no, ya necesitas hacer algo. Las vacaciones terminaron, ¿no? Y bueno, para mí es un honor. Realmente hasta me siento emocionado como las primeras veces que predicaba. Y por eso vamos a orar, porque la oración cambia todas las cosas. Amén. Padre, te damos la honra y la gloria y bendecimos tu nombre por lo fiel que eres, Señor. En toda nuestra vida, las etapas de nuestra vida, tú siempre te has mostrado fiel, justo, pero sobre todo, Señor, amoroso con cada uno de nosotros. Y hoy estamos en este lugar después de alabar tu nombre, de adorarte y decirte lo que te amamos. Señor, estamos gracias a tu misericordia y queremos que hables, Señor, a nuestra vida. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que a través de la palabra podamos ser bendecidos, inspirados, exhortados, Señor, animados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Evangelio de Marcos capítulo 5 nos cuenta varias historias. Marcos es el que más habla acerca de los milagros que hizo el Señor y de las maravillas que sucedieron durante su tiempo y ministerio. Pero en el capítulo 5 encontramos la historia de aquella mujer que tenía un problema con un flujo de sangre y que se había tratado por mucho tiempo, y cómo ella decidió buscar a Jesús. Y encontramos esa historia y es la escena central de este capítulo 5. Pero en el transcurso, bueno, ella se interpone en la historia de un hombre llamado Jairo, que le pide al Señor ayuda porque tenía problemas, ¿verdad? Porque tenía problemas con su niña. Y la escritura me dice que estaba Jesús yendo hacia la casa de Jairo cuando es interrumpida por aquella situación de esta mujer, y el Señor se detiene para preguntar: ¿alguien me ha tocado? ¿A quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron: Señor, estás en medio de una multitud y preguntas quién te ha tocado. Dijo: no, porque quien me ha tocado ha extraído, ha demandado algo sobrenatural. Virtud salió de mí cuando a esa persona tocó. Y aquella mujer, levantándose, dice: Señor, yo fui quien te tocó. Oí de ti. Tenía esta petición delante de los médicos y no la solucionaron. Pero cuando oí de ti, yo dije: si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana de mi azote. Y está en ese momento, en la interrupción de aquel camino hacia la casa de Jairo. Y la escritura me dice que mientras Jesús hablaba con aquella mujer, atendía a aquella mujer, alguien se acerca a Jairo y trae un mensaje, el cual le dice: ya no es necesario que molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Cuál sería el sentimiento de Jairo? Que el Señor Jesús lo percibió y voltea, y en el versículo 36 de Marcos capítulo 5, el Señor le dice: Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Lo leo nuevamente. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Amén. Y sobre eso quiero hablar. No tenga miedo. Aunque a veces el miedo es parte de nuestro diario vivir. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que todos los seres humanos experimentamos en algún momento. El miedo es algo que incluso aún los animales pueden experimentar. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Ese es el miedo, una emoción. Y mis hermanos, no podemos nosotros extirpar el miedo, porque es una emoción. No podemos decirle a un cirujano muy especialista: opérame y quítame el miedo. Porque el miedo, según los conocedores acerca de esto, es una de las 5 principales emociones que poseemos nosotros como seres vivos.
Las emociones primarias en el ser humano es la alegría. Nos encanta gozarnos, es la alegría, es reírnos, gozarnos con buena noticia, pasar el tiempo bien. La otra experiencia emocional es la sorpresa, cuando alguien te sorprende. También está la ira, es una emoción. La tristeza que muchos han sufrido. Y también está el asco, y sobre todo el último es el miedo. De las 5 emociones que podemos nosotros experimentar como seres humanos. Y según la psicología, mis hermanos, el miedo es solo un problema cuando le tienes miedos a tus miedos. Eso lo dijo Cantinflas, yo creo. El problema del miedo es que cuando tú tienes miedos a tus miedos, cuando tus miedos se convierten en fobias, cuando tus miedos empiezan a paralizarte. Y hoy estamos aquí, todos somos creyentes, en su mayoría creemos lo que dice la palabra de Dios, conocemos lo que dice la Biblia, pero ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de padecer mello. ¿Cuántos han batallado? Incluso a lo mejor algunos batallan con esto hasta este momento. Pero sabe una cosa, hoy quiero hablarle lo que dice la palabra de Dios para poder dominar esa emoción y que no sea un estorbo para alcanzar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Muchos de nosotros en algún momento hemos dicho: tengo miedo de que mis hijos se pierdan, tengo miedo de que mi esposo me deje, tengo miedo de que me quiten del trabajo, tengo miedo. Y ese tengo miedo parece muy simple, pero sabe que es una artimaña del diablo para robarnos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que en estos 30 minutos en los cuales voy a durar, quiero rápidamente hablar sobre este tema, este tópico. Recuerde lo que Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, ten fe. Y ahí es donde vamos a descansar para poder meditar en la palabra de Dios. El miedo puede convertirse en un obstáculo para nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El miedo puede ser un obstáculo para alcanzar éxito en la empresa. El miedo puede ser el obstáculo que te detiene para desarrollar ese negocio. Pero la Biblia nos va a proporcionar una perspectiva única sobre esta emoción y cómo enfrentarla. Amén. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primeramente, el miedo es parte de nuestro, pero no debe ser lo que nos gobierne. Nosotros debemos gobernar esa emoción, porque si no lo hacemos, el miedo nos priva de estar en la presencia de Dios. En el principio de los tiempos y en el Génesis nos encontramos con una hermosa historia de 2 seres humanos que fueron puestos en un hermoso huerto donde no les faltaba absolutamente nada. Que hoy quiero un melón, ¿verdad? Y lo tenía. Mañana un batido de maracuyá, ¿verdad? Es más, hasta había frutas, había legumbres, había todo lo necesario. Y el Señor le dijo: todo lo que hay aquí de ustedes, la Cheyenne también va a ser algún día, va a ser de ustedes, pero todo lo que está aquí está a su disposición. Ustedes pueden poseer, tienen todo esto, tomar posesión de ellos, disfrutarlo. Había 3 ríos ahí en ese lugar. Era todo hermoso, lo creó el Señor. De hecho, si usted lee Génesis, dice que el Señor fue creando cada una de esas cosas, y cada que veía que era bueno, porque el Señor hizo las cosas buenas y se las entregó a los 2 primeros seres humanos que creó, y los dijo: aquí están, señoreen. Ustedes son los que mandan en este lugar, disfruten de esto, caminen. Es más, yo voy a venir por la mañana con ustedes a platicar, voy a venir en la tarde con ustedes a platicar. Y yo puedo imaginarme este momento tan sublime de cuando amanecía. Adán le decía a Eva: en un momento llegará el Señor a hablar con nosotros, y buscaban ese encuentro con el Señor. En la tarde, de la misma manera, vamos a platicar hoy con el Señor. Pero de pronto algo sucedió, y usted sabe la naturaleza caída del ser humano, la desobediencia, y cómo entró a gobernar la vida de ellos ahora
esta emoción de la cual estamos hablando? El miedo. Porque el Señor llegó como siempre llegaba y ahora no encontró, no salió al encuentro Adán ni salió al encuentro Eva. Y el Señor, como queriendo darles la oportunidad, pudo haber dicho: ¿dónde estás tú? Le pregunta: hey, ¿dónde están? Nos hemos encontrado aquí, hemos tenido momentos sublimes de comunión, de plática, pero hoy, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán le responde en Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él le respondió: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Sabe lo que está perdiendo Adán? Que está perdiendo Eva por la emoción llamada miedo. Y él le dice: Señor, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. Ahora las emociones están gobernando mi vida. Y muchas veces nosotros pensamos: bueno, el miedo puede ser algo que lo puedo manejar, pero si le damos la oportunidad puede ser un arma que el enemigo utilice para robarnos de estar en la presencia de Dios. Ahora Adán no tenía esa libertad de presentarse delante de Dios. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que el miedo te quita el compañerismo con el Padre. Si vemos el ejemplo de estos dos personajes, te provoca también vergüenza, ignominia, ¿verdad? Esa emoción que te ata a una acción para esconderte de aquel que antes al cual corrías. Y cuando nosotros vemos esto, mi hermano, podemos aprender qué importante es guardar esa comunión con el Señor. Y que ninguna emoción, ni el miedo, ni ninguna de las otras emociones que mencioné de las 5, nos aparten de estar en la presencia del Dios que nos ama tanto. Que cuando Él venga a nosotros también corramos a su encuentro, porque no hay nada que nos impida. Entonces el miedo es una emoción, pero puede impedirnos el tener esa comunión con el Señor. El miedo también te impide gozar de las bendiciones que el Señor tiene para ti en cuanto a los resultados de tu labor. La Escritura me dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25, la historia o la parábola que el Señor pone acerca de los talentos. Dice que el reino de los cielos es semejante a este hombre que se va y le llama a sus siervos y le entrega talentos a cada uno de ellos. A uno le dio 5, a otro le dio y a otro 1. Siempre que hago esto me acuerdo de un amigo que tuve de la escuela bíblica que enseñaba acerca del Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia. Y preguntando a la congregación le decía: a ver, ¿cuántos son los libros del Pentateuco? Y él les hacía así. La congregación le decía: 4. No. Y es que se le había olvidado que uno de estos tenía mucho. Entonces dijo: perdóneme, es así, 5, ¿verdad? Entonces aquí en este caso son 5 y yo sí tengo los 5, ¿verdad? Recibieron cada uno según su capacidad. Y la Biblia cuenta la historia que cuando regresó el Señor a pedir cuentas, el que recibió 5 le entregó otros 5. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vino el segundo: Señor, me diste 2 y aquí están otros 2. Son 4, órale. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y luego vino el que se llevó nada más 1. Y fíjate lo que dice: Señor, conozco que eres un hombre duro, que eres un hombre que siempre llamas a cuentas. Y sabes lo que sucedió: yo no hice lo mismo que los demás por esta razón. 25 de Mateo, versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Por lo cual tuve miedo. Adán tuvo miedo.
Este siervo tuvo, y ahorita nosotros tenemos gozo y alegría. Amén. Aleluya. Pero observa esto. Señor, supe cómo tú eres, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y mira, ni tú ni yo no hemos perdido. Aquí está lo que me dice: uno me diste, uno te regreso. Aquí la respuesta del Señor no fue la misma que los dos anteriores. El Señor le dijo: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Sabías cómo era yo? Podías poner a trabajar ese talento y pudieses haber ganado algo, pero no lo hiciste correctamente. A él no le pudo decir: entra al gozo de tu Señor. Él le dijo: quítenle incluso el que tiene y dénselo al que tiene, y a él échenlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Fíjense los resultados que hay entre dos que hicieron lo correcto y que no fueron dominados por su emoción llamada miedo. Pero el tercero dijo: Señor, tuve miedo, lo escondí y aquí está. Y el resultado es diferente a los anteriores. Mis amados hermanos, el gozo del Señor es fortaleza. El gozo del Señor es más, dice la Biblia, que un corazón alegre constituye un buen remedio. Un espíritu triste seca los huesos. Dice la Escritura que el rostro radiante también te hace bella. Mujer, el secreto para la belleza no está en Avon, Mary Kay y todo eso. Es de que tú sonrías 5 o 6 veces al día, que no te amargues la vida. Lo mismo muchachos y muchachas quieren verse como Brad Pitt, sonrían todos los días, como William Levy. Entonces, ¿cómo yo le hago? No, yo por eso me veo así. El gozo del Señor es, pero ¿sabes qué? A veces porque tenemos miedo a algo, evitamos hacer las acciones correspondientes y eso nos evita entrar en el gozo del Señor. Una de las cosas, ese es un tema aparte, pero una de las cosas que al Señor le encanta es que traer a su pueblo de fiesta en fiesta. Una vez prediqué sobre esto. Al Señor le gusta la fiesta, el gozo, la alegría, pero muchas veces el miedo a que es que este Dios es un Dios tirano. Como decía, paréceme que el pastor mencionaba, que no es un Dios que está esperando que falles para darte. Y lo ven así: le tengo miedo que ni me puedo reír. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron un padre así medio autoritatorio, no era autoridad, era un dictador, ¿no? Y que usted no se podía ni reír en la mesa. Cuando comíamos era cerecito y nada de andarse riendo porque respetar al papá. Pero sabe una cosa, Dios no es así. Dios quiere que tú sonrías. Que sonrías. Es más, el predicador a través de Eclesiastés dice: sonríe mientras tienes los dientes todavía. Esa es una versión diferente, pero es lo que dice, que debemos sonreír hoy que tenemos todos los guardianes de nuestra boca, dice, y habla. Entonces el gozo del Señor está a disposición de todos nosotros, pero muchas veces acciones que hacemos por temor o por miedo nos evitan entrar en ese gozo. Pero con palabra de vida no es así, ¿cierto o no? Esta es una iglesia gozosa, que se alegra en el Señor, que se deleita en Él. Amén. Levante la mano el que no se alegra seguido. Bueno, vamos a orar por ustedes para que se gocen más seguido. Pero sabe una cosa, mi hermano, voy rápido porque ya se me están acabando los 30 minutos. Aún los valientes tienen miedo. Y quiero decirle una cosa: valiente no es aquel que tiene miedo, sino aquel que lo domina. Y quiero que vayamos mentalmente a una historia que todos nosotros hemos oído. La historia famosa de Gedeón. Gedeón, usted sabe, el Señor lo saluda. Bueno, a través de ese ángel le saluda y dice: varón esforzado y valiente. Le dijo: varón. Y enseguida Gedeón contestó: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón dijo: what? ¿A quién le hablan, no? Y andaba escondiendo el trigo en una cueva ahí para que no se lo robaran los madianitas. Y los madianitas tenían asediado al pueblo de Israel de tal manera que no podían prosperar. Y dice la Biblia que empobrecía el pueblo. Pero el Señor le dijo: tú tienes
una misión. Tú vas a ser el que vas a ayudar al pueblo a solucionar esta situación. Y el Señor le dijo: échale ganas, yo voy a estar contigo. Yo te voy a entregar a estos madianitas. Estoy en el capítulo 7 de Jueces. En el versículo 2 dice: Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo para ir en contra de estos madianitas, los cuales te voy a entregar, es mucho. O sea, se juntó después del llamado. Gedeón tiene un gran ejército, pero el Señor le dice: el pueblo que está contigo es mucho. Luego, si ganan, van a andar ahí de fanfarrones diciendo que porque eran muchos les ganaron. No, vamos a hacer lo siguiente. Le dice: haz pregonar, capítulo 7 de Jueces, versículo 3. Ahora pues pregona en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Eso fue lo que dijeron, y nadie hizo caso, ¿verdad? Dice que se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Pero aquí quiero que vean que 22,000 tenían, eran 32,000. Y el WhatsApp que mandaron al grupo fue: quien tenga miedo, quien se estremezca, madrugue y devuélvase. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Dios sigue haciendo todavía hay un colado va filtrando todavía, y no va a ser el número. Pero aquí quiero que veamos por qué se regresaron esos 22,000. Porque tuvieron miedo. El miedo. Y estos eran hombres de guerra que estaban ahí listos para ir en contra de los madianitas. Sin embargo, le dijeron: ay, si tienes miedo, regrésate. No, pues la verdad, sí, compadre, sí tengo miedo. ¿Sabe qué? Tengo miedo. Qué bueno que me preguntaste, porque tengo miedo. Me voy a regresar. Y se fueron. 22,000 se regresaron. Pero quiero que veas aquí lo que está escondido en este versículo. Dice: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. ¿Y sabes por qué le dijo? Bueno, lo que yo pienso: madrugue, porque así nadie los va a ver quiénes son los miedosos que se regresaron. Los demás están dormidos, los valientes están dormidos. Es más, si alguien está despierto, está oscuro, no te van a ver. Y muchas veces el miedo nos hace escaparnos en la madrugada, ¿no? Irnos en lo oscurito para que no sepan que tengo miedo. Pero en realidad sí tengo miedo. Se quedaron pues 10,000. Y fíjate lo que sucede. La historia cuenta que aún dijo el Señor: todavía es mucho. Vamos a hacer otro examen. Y al final quedaron 300. Quedaron 300. Si tú fueses Gedeón, ¿cómo te sentirías después de tener 32,000 para ir en contra de un ejército que dice la escritura que estaban regados como langostas? Eran miles. Y ahora tienes solamente 300 para ir con ellos. Pues yo creo que me daría mello. Y sí, porque aún los valientes padecen esa emoción. Y fíjate, aquí lo que importa es: todos tenemos miedo, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? El miedo puede ser el estorbo o la oportunidad para levantarnos y decir: no, es que sí puedo, sí lo podemos lograr, sí lo podemos. Porque el temor nos puede estar impidiendo ver la victoria que Dios nos ha prometido. El Señor ya le había dicho a Gedeón: yo te los voy a entregar. Ahora con esos 300, pero aún con esos 300, ¿sabes qué? Gedeón se empezaba a hacer cálculos y decía: híjole, no, es que 32,000 es mejor que 300, incluso que 10,000. 10,000 era mejor que 300, pero me dejó aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Y le dio miedo. ¿No te ha dado miedo cuando tú empiezas a hacer cálculos y dices: no, bueno, hay muchos que no hemos logrado algunas cosas porque nos dio miedo entrarle al toro en esa remodelación de la casa? Y tú dijiste: bueno, le vamos a ampliar aquí la sala o el cuarto, lo que sea, y vamos a hacer algo. Y tú dices: tengo 10,000 pesos, en el nombre sea de Dios. Y cuando en la noche te sientas a hacer cálculos: bueno, el bulto de cemento cuesta tanto, la varilla tanto, y haces tus cálculos y resulta que necesitas 50,000 pesos para terminar eso. Y solamente tienes 10,000. Y dices: ¿sabes qué?
esto no. Y no se hizo porque tuvo ñaca, ñaca. El temor nos puede impedir entonces alcanzar cosas, alcanzar victorias. Pero cuando yo tengo miedo, mi hermano, ¿sabe qué debo hacer? Buscar apoyo, buscar ayuda, buscar a alguien que me ayude. Un amigo de fe que me anime, no que me eche más miedo. Busca a la persona que te va a inyectar fe. Porque si te andas muriendo y te vas con tu vecino y dices, no, el otro día también vino otro, mi compadre que tenía lo mismo, le dolía lo mismo y se sentía igual y se murió. Necesitas a alguien que te ayude. ¿Y sabes qué? Cuando los números de Dios se ponen en comparación con los nuestros, nos da temor porque Dios es de más y nosotros a veces somos de cálculos menores. Porque 32,000 es más seguro que 300, les decía yo hace rato. Pero ¿sabe qué? Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. A veces con Dios menos es más. ¿Sí? 5 panes y 2 pececillos es igual a comida para 5,000 personas y que sobren 12 cestas. Esa es la matemática de Dios. Y cuando nosotros con nuestra mente finita, que sabe nada más que 2 y 2 son 22, o sea, 2 y 2 son 22, y no pasas de ahí, entonces no puedes entender eso, y por eso viene el temor y no se alcanzan las victorias. Pero hay que buscar apoyo. Apoyo, digo ayuda, porque cuando hago apoyo piensa en pollo, pero hay que buscar a alguien que te ayude. Y ¿sabes qué? Cuando no sabemos ni qué hacer, Dios conoce nuestro corazón y nos va a dar la salida y nos va a ayudar. Porque Gedeón estaba temeroso, Gedeón estaba calculador, Gedeón tenía miedo aunque no lo decía. Y el Señor le dice, Jueces capítulo 7 versículo 9, aconteció que aquella noche, es en la noche cuando llega el miedo, mis hermanos. Es más, a veces cuando estamos solos es cuando llega el miedo. En la soledad es cuando viene esa emoción, se despierta, pero a veces el enemigo viene para usarla como un arma. Y dice el versículo que aconteció aquella noche, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Esta es la seguridad, yo lo he entregado en tus manos. Versículo 10, pero si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Le dijo, vea. Y fíjate lo que sucede. Él tenía que salir y caminar cierta distancia para que el Señor le despejase su miedo. Y el Señor le dijo en el versículo siguiente, oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y descendió con Fura Gedeón, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y a los madianitas estaban tendidos, dice el versículo, en el valle como langostas en multitud y sus camellos. Pero cuando llegó Gedeón, llegó a una tienda, he aquí que un hombre estaba contándole a su compañero un sueño. Y el sueño era este: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Grandísimo, imagínense un pan, una pieza de pan grandísima. ¿Ya se la imaginó? Una conchota, ¿va? Ahora, si el pan era grande, imagínense la taza, ¿no? Dice, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda, pum, catapum. Y su compañero, al que estaba oyendo el sueño, le dijo, y su compañero le respondió, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahora fíjate, versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró al Señor. Adoró al Señor, dice versículo, y vuelto al campamento de Israel dijo, levántense, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos.
Mi hermano, el miedo te paraliza, el miedo te evita avanzar para alcanzar la victoria. Pero así como Fura fue para Gedeón, así el Señor nos dejó nuestro Fura, que es el Santo Espíritu de Dios, que está con nosotros todos los días. Y cuando el miedo viene, busca tu Fura y camina en el campamento y verás cómo el miedo se va a ir. En lugar de dejarnos dominar por el temor, debemos de acompañarnos con nuestro Fura, el Santo Espíritu, que nos ayudará a enfrentar cualquier desafío. San Juan 14, 15 al 17 dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ese es nuestro Fura. El Señor dijo: yo me voy y les conviene que me vaya, porque será enviado el Consolador para que esté con ustedes, les enseñe, les guíe y les ayude. Y cuando tienen miedo, nuestro amado Espíritu Santo estará con nosotros para fortalecer nuestras manos, y la victoria será nuestra. Así que el miedo es real, pero sabe que hay remedio, y el remedio lo tiene cada uno de nosotros a la mano, si le ponemos atención a lo que le dijo el Señor Jesús a Jairo. Le dijo, ¿sí recuerda lo que le dijo a Jairo? No temas, no tengas miedo, sino ten. Entonces el antídoto para el miedo es la fe, señoras y señores. Recuerda esto que le dijo el Señor: no tengas miedo, ten fe. Así que entonces llénate de fe y tendrás el arma poderosa para vencer el miedo. Pero ¿sabes qué? Solo que la fe no se compra por kilos en Walmart. No podemos pedirle en Mercado Libre. La Escritura nos dice que la fe viene por Él, y el oír por la palabra de Dios. Aquí está la fe, aquí está. Pero ¿sabe por qué hay mucho cristianoide con miedo? Porque les falta fe. ¿Y sabe por qué les falta fe? Porque no leen Y el pastor Babi, ¿cuántos ya leyó Nuevo Testamento? Ya perdió la cuenta. Pero esa costumbre sana de leer la palabra de Dios, ¿sabe lo que estás cuando estás leyendo, estás sustrayendo de esa enseñanza, de esa palabra? Es fe. Es fe. Y la fe, cuando viene el enemigo a tratar de poner miedo, sale la fe. Sale la fe. Y así, mis hermanos, la palabra de Dios será el manantial de la fe para cualquier momento de temor, de dificultad. Aférrate a las promesas que están en esta palabra. Es pues la fe, dice la Escritura, la certeza de lo que se espera. Pero la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cristo está en nosotros, con nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el que nos ayuda. Pero en su palabra, ahí están las promesas. Y estas son las promesas. Prometió estar con nosotros para siempre el que hizo los cielos y la tierra. El Dios que abrió el mar. Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El miedo nos invade, ¿sabe qué? Con más facilidad cuando estamos solos y lejos de la palabra de Dios. Pero si tenemos estas promesas y las hacemos nuestras, va a venir el miedo a tocar la puerta, pero tú vas a saber: el que abrió el mar, el Todopoderoso, está conmigo. Él me ha dicho que yo no tenga miedo. No tengo miedo. Estoy temblando, pero no tengo miedo. Llénate de amor, mi hermano. Llénate de amor, porque ¿sabes qué? El amor echa fuera el temor. ¿Y sabes quién es el amor? Dios. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Llénate de amor, y ese amor va a echar fuera todo temor. Dios nos ha equipado también con poder, amor y dominio propio.
La escritura dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor o de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos la victoria contra esta artimaña del enemigo, si acaso él quiere usarla, porque con valentía nos levantaremos conociendo la palabra de Dios y las promesas que están ahí establecidas. Mi amado hermano, en conclusión, estoy casi por terminar, lo cual es cierto en mi dicho, ¿verdad? Dicen que es la mentira que dicen los predicadores, pero con esto termino. Jesús prometió que estaría con nosotros siempre, así como Dios el Padre también nos prometió estar con nosotros. No temas, yo estoy contigo, nos acabamos de ver. Pero la palabra también me hace ver que puedo habitar seguro bajo las alas del Todopoderoso. La palabra de Dios también me dice que como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así también yo puedo estar cubierto por el Todopoderoso Señor. La palabra de Dios también me dice que como Él es un buen pastor, me garantiza que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener miedo. No temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento, y Él siempre va a estar conmigo. El Todopoderoso me dice que moro y habito bajo su abrigo. Y la escritura dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. No tendrás temor, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, a mí, no llegará. Así que no temas. Hoy, mis amados hermanos, ahora sí, con esto termino. Estamos en medio de un tiempo de tanto miedo. ¿Pueden ayudarme, muchachos? Para que se me quite el miedo, porque de repente tengo miedo. Se están hablando tantas cosas. Mire, en el internet, por ejemplo, se habla de guerras. Y si tú te le pones atención, te da miedo. Se habla de que el COVID otra vez anda por ahí aleteando. Si tú le pones atención, te da miedo. Se habla de leyes que se están haciendo en contra de la iglesia. Se hablan de tantas cosas. Pero si nosotros sabemos sus promesas, si nuestro Fura nos ha guiado hasta el campamento y hemos oído que tenemos la victoria segura, ¿sabe qué? Eso no hará mella en nosotros. Yo puedo decir como el salmista decía: el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Amén. Él me fortalece. En el Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No tenga miedo, tenga fe. ¿Quién podrá contra nosotros si Dios está contra nosotros? Pero como le decía, vivimos en medio de una sociedad llena de miedo. Se te palpitó un poquito aquí cerquita por el lado izquierdo y es un cardiacazo. Eso, algo anda mal. Se te nubló un poquito la vista, azúcar. El miedo siempre va a venir e imponer alguna cosa para dominarte. Pero cuando tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, no nos permitirá vivir en temor. Así que, como Jairo escuchó esas palabras de Jesús, yo hoy las suelto para aquel que quizá lo necesite en esta noche. Probablemente has estado teniendo miedo porque tus finanzas no han estado de acuerdo como tú las querías tener.
Quizá tienes miedo porque algo piensas que va a suceder. Quizá tienes miedo porque por muchas cosas puede ser, pero hoy quiero decirte, el Señor Jesús le dijo a Jairo, y yo te lo repito, no tengas miedo, ten fe. Pero si tienes miedo, es porque necesitas tener en tu corazón el antídoto, el cual es Cristo, el cual es Dios. Dijimos que el perfecto amor echa fuera todo miedo, todo temor. Y cuando no lo tengo es cuando el miedo se apodera de mi vida. Si acaso has sufrido con el temor, ha habido noches en que no has dormido y has estado en vela, oyes un ruido y le pones enseguida imagen a ese ruido. Alguien dio un aplauso y tú ya viste los balazos, ¿no? El miedo nos hace ver cosas que no existen. ¿Sabes lo que necesitas? Es el antídoto, y el antídoto es Cristo Jesús, el que está en nuestro corazón, el que nos da paz y dice: no te preocupes, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te ayudo, haz crecer tu fe. Y esto se logra a través de Cristo Jesús, vuelvo a repetir, pero se logra a través de recibirle como Señor y Salvador. Si tú has padecido con el miedo, esta noche puede ser tu última noche, tu última experiencia. Despídete de esa emoción que te está gobernando para mal y dale la libertad al gozo del Señor, a la presencia de Cristo en tu corazón. Pero tienes que aceptarle a Él. La mayoría de nosotros le conocemos y el miedo ha pasado a segundo plano en nuestras vidas. Pero si tú acaso no sabes cómo manejar esta emoción, hoy te presento a Cristo Jesús, el que le dijo a Jairo: no tengas miedo, ten fe. Hoy está diciendo: yo estoy aquí para quitarte todo miedo, todo temor y garantizarte una vida llena de bendiciones. Amén. Habrá alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo necesito que tú estés conmigo porque tengo miedo. No lo niego, tengo miedo. Y sabe que no es de cobardes el aceptar tener miedo a algo, pero si se lo entregamos al Señor, Él sabe lo que hará. Pero lo principal es que si Dios está en tu corazón, el perfecto amor echará fuera todo temor. Y si no tienes a Dios en tu corazón, yo quiero hacer una oración contigo y guiarte en esta oración para que tengas la salvación contigo. Habrá alguien que levanta su mano diciendo: yo necesito entregarle mi vida. Dios te bendiga, hermano. Habrá alguien más que le dice: yo quiero entregarle mi vida al Señor porque tengo miedo, me aterran ciertas cosas. Job tenía miedo, y el miedo de Job lo llevó a tener una experiencia traumática con su familia. Por eso hay que echar fuera. Pero esto se logra solamente a través de Cristo Jesús.